iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero orado y espero que su corazón esté abierto, dispuesto para la palabra. Vamos a enfocarnos esta noche un poco con relación al crecimiento. El día domingo compartía estas 4 verdades con relación a la iglesia. Yo quiero continuar tratando de enfocar a la congregación y particularmente esta noche tratar de enfocarlo hacia el desarrollo personal, hacia el crecimiento individual. Vamos a hablar un poco acerca del crecimiento y la forma en que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo lo enfocan, lo hacen ver. Así que vamos a la palabra en Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Ya hemos orado, así que vamos a la meditación en esta noche. Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. El día domingo, dentro de las 4 verdades que estuve compartiendo, estaba cubriendo una que establece que el Señor es el que edifica la iglesia. Y la Biblia dice que el Señor es el que añade los que han de ser salvos y el Señor es el que da el crecimiento. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros para poder crecer. O sea, Dios no nos va a hacer crecer automáticamente y usted no crece espiritualmente solo por pasar en la iglesia. Usted no crece espiritualmente solo porque pasan los años y usted permanece en la iglesia. El crecimiento, al igual que la fe, el crecer en la fe, el crecimiento espiritual está conectado con nuestro conocimiento de la palabra. Y por eso Pedro dice: deseen como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra. O sea que Pedro está comparando la palabra como un alimento. Y la palabra es tanto leche como carne, como alimento sólido en las palabras del apóstol Pablo. Entonces el punto es que la palabra es el alimento y el alimento es el que nos hace crecer. Ahora, usted puede estar en una casa donde se está sirviendo la comida, pero usted no consume todos los alimentos y entonces no crece y no se desarrolla. O usted puede estar en una casa donde no hay alimento y porque no hay alimento, la mala nutrición causa que no haya un buen desarrollo. Estoy hablando de lo físico. En lo espiritual es lo mismo. Usted puede estar en una iglesia donde hay palabra, hay enseñanza, hay doctrina, pero usted no está realmente atesorándola, abrazándola, recibiéndola. Y entonces no está recibiendo el beneficio de tomar, de comer, de apropiarse de la palabra. O en algunos otros casos la situación sería: hay creyentes que están en iglesias donde, a mí algunos amigos me lo han dicho, donde ellos sienten que no hay palabra. Están contando historietas, me dice. Están contando anécdotas, pero no están hablando la palabra. Entonces no están dando algo que produzca un crecimiento, un desarrollo espiritual. Así que vemos aquí que hay una responsabilidad personal. Si usted quiere crecer, usted tiene que anhelar la palabra. Usted tiene que alimentarse con la palabra de Dios. Y hay que entender que la importancia de crecer radica en que cuando nosotros crecemos, nosotros podemos heredar las promesas. O sea, es por la palabra que crecemos. Cierre, hermano, por favor. Es por la palabra que crecemos y crecemos para poder heredar las promesas. O sea, hay un propósito en crecer. En lo natural nosotros queremos crecer para poder tomar decisiones propias, para poder tener ciertos privilegios o desarrollar ciertas actividades que no se pueden tener si no hemos crecido. Entonces llegar a crecer, llegar a colocarnos en una posición de mayoría de edad en lo natural, establece beneficios. De igual manera en lo espiritual,
el apóstol Pablo lo enfoca en Gálatas capítulo 4, verso 1, diciendo que el heredero, mientras sigue siendo un niño, no se diferencia en nada del siervo, aunque es dueño de todo. Entonces Pablo lo que está tratando de explicar es que en una casa puede estar el hijo del dueño de todas las cosas y puede haber un empleado, una empleada que también tiene hijos, y tanto esos hijos de esa empleada o de ese empleado como el empleado no son dueños de nada. Y de la misma manera que el hijo del dueño de todas las cosas está en esa condición de no poder dominar, controlar o disfrutar de los beneficios o de las propiedades del padre, de igual forma el sirviente o los hijos de los sirvientes nunca van a ser herederos. Entonces Pablo está desarrollando la idea a través de la carta a los Gálatas que es necesario crecer para heredar. Ese es el punto que tenemos que entender. En otras palabras, si usted no crece, no hereda. Y aún en lo natural, en el ambiente legal, para que alguien reciba una herencia tiene que llegar a una mayoría de edad. Si no queda bajo tutores la herencia, queda guardada, no le es entregada hasta que la pueda administrar. Espiritualmente hablando, Dios espera que usted crezca. Porque cuando usted crezca en el conocimiento de la palabra y de la voluntad de Dios, usted va a poseer las bendiciones de Dios. Usted va a heredar lo que Dios ha provisto para usted. Entonces Pablo está diciendo que el heredero, mientras es niño, es igual que el siervo, aunque es dueño de todo, pero no está disfrutando de nada. Entonces muchos creyentes pueden pasar una etapa en la que no crecen y por lo tanto no están experimentando las bendiciones. No están experimentando el poseer las promesas, el poseer lo que Dios ha provisto para su vida, porque no han crecido espiritualmente, no se han levantado en su nivel de fe. Entonces entendamos como punto de entrada esta noche que el apóstol Pedro nos dice que tenemos que anhelar crecer. Y el apóstol Pablo nos dice para qué deberíamos de anhelar crecer. El apóstol Pedro nos dice que tenemos que crecer por medio de alimentarnos de la palabra. Y el apóstol Pablo nos dice que nosotros vamos a crecer para poder convertirnos en herederos. Pero también hay otra utilidad que el apóstol Pablo menciona en el libro de Hebreos, capítulo 5 y versículo 12. Y es el ser capaces de enseñar a otros. Es tan importante, hermanos, poder crecer en el conocimiento de las verdades espirituales, porque eso no solamente le va a permitir a usted disfrutar las bendiciones de Dios, sino que le va a permitir compartir con otros. ¿A cuántos de verdad les interesan las bendiciones de Dios? Las bendiciones vienen en la medida que conocemos la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios y nos vamos apropiando de los beneficios, vamos colocándonos en la posición de compartir con otros cómo lo logramos, cómo lo alcanzamos, cómo lo recibimos. Entonces hay un propósito adicional o una utilidad adicional al crecimiento, y es enseñar a otros. Verso 12 de Hebreos capítulo 5 dice así: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora el apóstol Pablo está haciendo una división. Pablo está separando a los que considera niños de los que él llama maestros. Y aquí es donde yo quiero enfocarlo como iglesia, porque es lógico que todos pasamos en un proceso natural de crecimiento, desde que nacemos hasta que llegamos a la etapa adulta, y lo mismo debe de ser en el ambiente espiritual, desde que aceptamos a Cristo hasta que terminemos nuestra carrera
habiendo tenido una gran cantidad de experiencias y disfrutado las bendiciones de Dios en nuestra vida. Hay un gran proceso, hay un caminar. Entonces Pablo está contraponiendo dos posiciones: la posición del niño y la posición del maestro. Y lo que Pablo está haciendo es reprochándole a los hebreos, porque ellos tendrían que estar ya en la condición de estarle enseñando a otros. Pero les reprocha que ellos han sido negligentes, descuidados en su propio crecimiento espiritual, y le dice: ustedes, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad, enseñen los rudimentos. O sea que les está reprochando que los años han pasado, el tiempo ha pasado, y por eso le dice: después de tanto tiempo. Pablo está reprochándoles que han pasado años, años y años, y ellos todavía no se paran para poder enseñar la palabra, sino que todavía hay que estarles enseñando la palabra. Y yo creo que esa es una realidad y puede ser una frustración para la mayoría de pastores. Ver que en la congregación está enseñando las mismas cosas, corrigiendo las mismas cosas, recordando las mismas enseñanzas, porque no se ve que la iglesia agarre en serio el compromiso, tome en serio el cuidado personal de la salvación. Y entonces, en lugar de ver en la iglesia que la gente entra como inconversos, como enemigos de Dios, pero que arrepentidos y lavados por la sangre de Cristo, comienzan un proceso de crecimiento que los llega a colocarlos como servidores de Dios, como ministros de Dios, como obreros que extienden el reino. No, lo común es que la gente acepta a Cristo, se mete en una iglesia y pasan años en la iglesia, oyendo que Cristo viene, sin saber cómo orar, sin saber cómo ministrar las necesidades de otros, sin saber cómo poseer las bendiciones, enseñando las cosas un poco atravesadas cuando comparten algo. Lo normal es que el creyente promedio, el creyente común y corriente, no se ha preocupado por establecer su vida en las verdades espirituales. Y entonces cree que sabe, pero no sabe como debería de saber, usando las mismas palabras del apóstol Pablo. El creyente común y corriente, el creyente promedio, obviamente, y es una realidad también en toda congregación, hay gente que sobresale. Hay gente que de veras ha corrido con la palabra, se ha parado en la palabra, ha creído la palabra, está obedeciendo la palabra y está viviendo los beneficios de la palabra. Pero Pablo tiene que reprocharle a los creyentes hebreos diciéndole: no, hombre, les dice, ustedes ya tantos años que han pasado, ya celebramos 18 años al principio de enero, al principio de febrero de este año, ya debieron estar enseñando a otros, todavía hay que estarles enseñando las mismas cosas, todavía hay que estar recordándoles las mismas cosas. Y el reproche se vuelve mucho mayor porque les dice: se han vuelto tales, han llegado a ser tales, o sea que como que lo lleva al extremo, que tienen necesidad de leche, les dice. O sea que, hablando de las doctrinas básicas y fundamentales, ellos tienen necesidad de que se les enseñe, pero lo más fundamental del evangelio. Ahora podemos resumir este pasaje y ver que el apóstol Pablo hace una separación entre los maestros y los niños, y básicamente lo que dice sobre los maestros es que los maestros, oiga, los maestros necesitan alimento sólido. Los maestros, cuando alguien ya está en esa posición, que ha crecido, ya no se siente satisfecho con cualquier predicación, quiere más. Porque cuando oye algo que ya lo conoce, se queda con hambre. El maestro necesita alimento sólido, pero por su parte el niño necesita leche. Estuvo bueno el mensaje ahora, ¿verdad? Dice, y el pastor lo ha predicado como 40 veces. Y para colmo, viene un pastor invitado. Esa enseñanza estuvo poderosa y el pastor ya lo predicó un montón de veces. Y el hermano sale ahí como que si fuera la revelación que está recibiendo. Entonces Pablo dice que el maestro necesita alimento sólido, pero el niño, al niño hay que enseñarle las verdades fundamentales todavía, porque no conoce ni los textos básicos, ni las doctrinas básicas del evangelio. Dice que los maestros han alcanzado madurez, o sea que han crecido, se han afirmado, tienen carácter, son firmes.
Pero los niños son inexpertos. Los niños no han formado carácter todavía. Los niños son movibles. Con el pasar de los años no han logrado desarrollar esa firmeza, esa determinación, esa convicción. Son inexpertos porque no han podido desarrollar sus sentidos, sus capacidades, sus habilidades. Por el contrario, los maestros dicen que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero ¿cómo lo lograron? Dice que por el uso. Han estado discerniendo las circunstancias, los problemas, las situaciones, y en base a la palabra han ido separando. Esto es lo correcto, esto no está bien. Han ido ejercitando el uso de sus sentidos espirituales. Y ahora tienen discernimiento para poder saber qué pertenece a la sana doctrina y qué no es una sana doctrina. Tienen esa capacidad porque han madurado, están llenos de la palabra. Pero por el otro lado, los niños, a pesar de tanto tiempo, a pesar de tantos años, siguen siendo niños. Entonces Pablo establece aquí que hay dos grupos. Yo quiero enfocarme en esta noche particularmente en la necesidad, hermano, en la importancia de que de una manera personal usted se preocupe por su crecimiento. Amén. Cuando somos padres, los padres son los que tienen que estar preocupados por alimentar correctamente a sus hijos. Porque si los hijos están siendo mal alimentados, no se van a desarrollar correctamente. Y las consecuencias vienen después. La mala nutrición en la infancia, la mala nutrición en la adolescencia, trae consecuencias después. Hay gente que en su complexión física tiene un cuerpo propenso a las enfermedades porque no se desarrolló, porque su cuerpo no tiene las defensas, porque su cuerpo no recibió todos los nutrientes necesarios. Y entonces a la hora en que vienen las enfermedades, a la hora de los trabajos con esfuerzo físico o con esfuerzo intelectual, mucha gente que no se alimentó correctamente padece de enfermedades, tanto de la cabeza como físicamente hablando, porque no hubo un desarrollo correcto. En lo natural los padres son responsables y los padres tienen que esforzarse, sacrificarse para poder alimentar correctamente a sus hijos. En lo espiritual es lo mismo. Los pastores, los ministros somos responsables y tenemos que esforzarnos por alimentar verdaderamente al pueblo. No solamente entretenerlo, no solamente buscar la historia del día, no solamente buscar información, o como me dijo un hermano por ahí, ¿verdad? No, es que lo que predican en la iglesia es tomado de internet, me dice. No, el pastor tiene que alimentar a la congregación. Eso es lo que hace un pastor, amén. Tiene que asegurarse de que está alimentando a la congregación. Pero la congregación tiene la responsabilidad de comerse la palabra. Porque si la congregación no se come la palabra, entonces es el problema de los miembros el no estar creciendo, el no estarse desarrollando. Entonces quiero que se enfoquen esta noche en la importancia de anhelar crecer. Y que no se enfoque únicamente en que los años pasen, no, enfóquese en el crecimiento espiritual. El crecimiento que viene a través de la palabra de Dios. El crecimiento que causa que nuestra fe, que viene por el oír la palabra de Dios, también se incremente. No es por imponer manos, no es por orar que usted va a crecer espiritualmente, ni que su fe va a crecer. Es por estudiar la palabra de Dios. Es por meditar en la palabra de Dios. Usted va a desarrollarse. Pero eso es algo bien personal. Entonces analice, después de todos estos años, en qué punto de su vida usted se encuentra en lo personal. Porque todos, hermano, todos, aunque no hayamos sido formados profesionalmente, aunque tengamos poca instrucción en cuanto al nivel de educación, después de un par de años o de varios años oyendo la palabra, algo tiene que suceder en nuestro interior que nos haga desarrollar un carácter firme de saber quiénes somos, lo que tenemos, lo que podemos hacer y a quién le pertenecemos. El creyente tiene que determinar esas convicciones en su vida y es con la palabra. Entonces el apóstol Pablo hace esa separación. Y en 1 Corintios 3:1, él menciona esa misma separación siempre en los dos grupos y dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales,
como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. De nuevo Pablo ocupa la figura y separa a los dos grupos. Separa a los niños y los llama carnales, y separa a los espirituales. Hoy no los llama maduros, no los llama maestros, los llama espirituales. Entonces ahora la separación Pablo la enfoca en un grupo de personas que en su infancia tienen actitudes carnales, actitudes de los sentidos, son guiados por sus emociones, por sus sentimientos, por la vanidad de la mente, y a esto Pablo le llama carnales. Él le dice, entre ustedes hay pleitos, ¿y acaso no significa eso que son carnales? O sea que cuando nosotros tenemos pleitos, nos comportamos como carnales. Los pleitos son una evidencia de falta de madurez, porque no existe como la capacidad de ignorar o de manejar la circunstancia, sino que caemos en la trampa de las discusiones, los pleitos, los reclamos, y eso el apóstol Pablo lo enfoca como una carnalidad, como una falta de madurez. El apóstol Pablo señala que delante de Dios eso es una falta, el que hayan contiendas, el que hayan pleitos, y revelan una deficiencia o una falta de desarrollo en el carácter cristiano. Entonces el apóstol Pablo le escribe a los corintios diciéndole, no les pude hablar como espirituales, yo les quería dar revelaciones, yo les quería compartir la palabra, quería compartir cosas profundas, pero no lo pude hacer. Les tuve que dar leche y no vianda, no les pude dar carne, dice el apóstol Pablo. Y enfóquese en esto. Pablo les está escribiendo una carta a los corintios con relación a una visita que él había hecho para poder ministrar la vida de los corintios. Y entonces les dice, les di leche porque no eran capaces de comer carne. Les envía la carta y les dice, y ahorita tampoco son capaces. O sea que como que yo les diga así, miren, me fui y eran desobedientes, vuelvo a venir y siguen siendo desobedientes. Amén. Pablo les dice, los visité y no los encontré en una condición de poder darles revelaciones, de poder compartirles cosas profundas. Los visité y no pude darles aquella revelación del tercer cielo de Jesucristo que tiene el sacerdocio según el orden de Melquisedec. No, tuve que ir a predicarles lo fundamental, porque no podían recibir otra cosa. Y ahora que estoy escribiendo la carta, dice el apóstol Pablo, sé que todavía siguen siendo incapaces de recibir revelaciones. Entonces, esto revela la frustración del apóstol Pablo, tanto con los creyentes hebreos como con los creyentes corintios. Revela que Pablo está deseando que su trabajo produzca fruto. Y yo creo, hermano, que todo aquel que trabaja espera que haya resultados, ¿verdad? Y un resultado que un pastor espera ver en la congregación es que la congregación crezca, que la congregación madure, que la congregación forme y desarrolle carácter. Ver a la gente caminando firme, con convicciones, resistiendo al diablo, deshaciendo las obras del diablo, poseyendo las bendiciones de Dios. No solamente oyéndolo predicar y oyéndolo, no. Sino que hay un desarrollo interior que se obtiene con la palabra, pero que demanda la responsabilidad individual para lograrlo. Y ahí es donde usted tiene que tomar una iniciativa de su parte. No conformarse solo con los mensajes. No quedarse únicamente con aquella dosis de la palabra que usted recibe semanalmente, sino que, como dijo el apóstol Pedro, usted tiene que anhelar la palabra. Usted tiene que escudriñar la palabra. Usted tiene que meditar en la palabra, porque eso es lo que va a traer firmeza o estabilidad a su vida. Así que veamos. El apóstol Pedro dice que hay que anhelar la palabra para crecer. Pablo dice que la importancia de crecer es que cuando nosotros crecemos, entonces podemos heredar.
encontramos según el libro de Hebreos que la utilidad de crecer también es poderle enseñar a otros, llegar a convertirnos en maestros, no porque querramos el título de maestro, sino porque Dios va a usarnos como instrumentos para poder bendecir a otros. Pablo menciona que él está frustrado por los creyentes hebreos, porque después de un montón de años todavía tiene que estarles enseñando las mismas cosas, y Pablo también está frustrado por los creyentes en Corinto, porque a pesar de que él, con grandes revelaciones, siendo el apóstol a los gentiles, al cual Dios le ha revelado cosas ocultas, cosas que él vio allá en el tercer cielo, no pudo aprovechar la oportunidad la iglesia de Corinto para recibir esas revelaciones, sino que Pablo tuvo que hablarles de lo básico, de permanecer en la fe, de seguir esperando al Señor, de la salvación por gracia. Y entonces Pablo está mostrando su frustración, tanto en la carta a los hebreos como en la carta a los corintios. Ahora, esta noche yo quiero enfocarme particularmente en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, verso 12 al 14. Y quiero mostrarles que Juan hace una división un poquito diferente de la que Pablo ha utilizado. En lugar de hablar de dos posiciones, en lugar de hablar de niños y de espirituales, en lugar de hablar acerca de niños y de maestros, el apóstol Juan ocupa tres posiciones. Y yo quiero que vea estas tres posiciones como las etapas que se marcan en la Biblia dentro del desarrollo espiritual del creyente, y que usted se examine para poder ver dónde está y que anhele avanzar hacia la siguiente posición. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 12, dice así, 2:12, primera de Juan 2:12, les escribo a ustedes, hijitos. Esta es la primera clasificación que ocupa Juan, hijitos. Les escribo a ustedes, hijitos. No leamos lo que sigue después, luego regreso. Verso 13. Les escribo a ustedes, padres. Esa es la segunda clasificación que ocupa el apóstol Juan. Él habla de hijitos y habla de padres. Pero luego, entre los hijitos y los padres, menciona en el verso 13, les escribo a ustedes, jóvenes. Entonces Juan ocupa tres etapas de la vida espiritual. Juan habla de hijitos, Juan habla de jóvenes y Juan habla de padres. Pablo solamente habló de niños y de maestros, de carnales y de espirituales. Juan nos está colocando de una manera diferente el enfoque del desarrollo, del crecimiento, y entonces es como que pensemos en tres etapas fundamentales. La etapa de la niñez en Cristo, la etapa de la niñez que establece cuando el creyente desde su conversión, su bautismo y definitivamente también el bautismo con el Espíritu Santo, porque eso es algo que está ligado con el nuevo nacimiento, el creyente es fundamentado en las verdades evangélicas, el juicio de Dios, qué es lo que sucede cuando alguien muere, la salvación por medio de la fe, por medio de la gracia de Dios, la autoridad en el nombre de Jesús, la imposición de manos, los dones espirituales, una gran cantidad de doctrinas que establecen el fundamento de fe para esa nueva criatura. Luego hay que elevarnos al nivel de jóvenes, y en el nivel de jóvenes esa doctrina que se conoce se viene a convertir en experiencia. Lo que usted conoce como doctrina sobre la sanidad se convierte ahora en una experiencia de sanidad. Lo que conoce como doctrina sobre la prosperidad ahora se convierte en experiencia de ver la bendición de Dios sobre su vida. Lo que se conoce como doctrina de la autoridad del creyente ahora son experiencias en el uso de la autoridad. Ya se lo voy a probar con la palabra. Entonces tenemos los hijitos, los niños en Cristo, que están fundamentados en la doctrina. Pero luego tenemos los jóvenes. Los jóvenes están experimentando las bendiciones basadas en la doctrina. Y luego tenemos los padres. Y los padres son aquellos que han caminado años y ahora están en una relación de comunión y de dependencia con Dios.
Ya no solamente tienen la doctrina, tienen la experiencia, sino que también tienen la comunión con Dios. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos, hermano, para que usted no esté solamente contando años y esté pensando, ¿verdad? Ya vamos a cumplir 19 años, ¿verdad? Bendito el Señor, pues sí, pero un montón de raquitismo espiritual, debilidad espiritual, de mala nutrición espiritual. Yo creo que hace falta un ministerio Libras de Amor, fíjese, para las iglesias, donde los pastores entregáramos, mire hermano, aquí tengo estos 25, mire, lléveselos y ahí me los trae cuando ya estén ya bien fortalecidos. ¿Alguien me entiende el ejemplo? Porque eso es lo que se hace con los niños que están malnutridos. Se les entregan a estos ministerios para que les den de comer, los cuiden y los devuelven ya bien rosaditos, ya bien creciditos, ya con la estatura normal. Qué bueno fuera, ¿verdad? Se me está ocurriendo eso ahorita. Mira. Que existiera un ministerio Libras de Amor en el Espíritu y que todos los pastores pudiéramos hacer un listado, y ahí usted piensa si lo mandaría a usted. Hacemos un listado de todos los que están pechitos espiritualmente y los mandamos a ese ministerio y que después regresen ya fortalecidos. Sería algo bueno, ¿verdad? Veamos entonces Juan, verso 12, y ahora sí leamos el texto. Les escribo a ustedes, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. ¿Qué es lo que se sabe en el nivel de hijitos? Se sabe que hay perdón de pecados en el nombre de Jesús. Se conoce la doctrina de la salvación. En el nivel de hijitos, cuando alguien está tierno, y aunque pueden pasar 5 años y todavía está tiernito según él, 10 años y todavía está tiernito, en el nivel de hijitos, lo que se conoce es la doctrina relacionada con la salvación, la muerte del Señor Jesucristo. Lo que se entiende es la posición que ahora se ha recibido. Se entiende la adopción, soy un hijo de Dios. Estoy perdonado, estoy salvado. Y esto, hermano, es algo que viene casi que inmediatamente con el aceptar a Cristo. Cuando alguien acepta a Cristo y se le enseñan las verdades básicas de la palabra, él sabe que sus pecados han sido perdonados. Amén. Él sabe que ahora es un hijo de Dios. Amén. Él sabe que ahora es un heredero de Dios. Y él sabe que ahora él es parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces el hijito es alguien que conoce sobre la salvación, tiene la esperanza de la vida eterna y experimenta esa libertad de que si se muere ahora, hoy que está en Cristo, su vida está escondida en Cristo y que no hay pérdida de la vida. Y junto a esto, pues una serie de conocimiento doctrinal que tiene que ver con las verdades del Evangelio. Pero entonces el hijito que sabe que sus pecados han sido perdonados está fundamentado sobre el perdón de sus pecados y sobre la salvación. Pero luego se habla de los padres. Juan no lo pone en orden, ¿verdad? Hijitos, jóvenes, padres, sino que se va a los padres y dice: les escribo a ustedes, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio, dicen unas traducciones. Otras traducciones dicen, porque habéis conocido a aquel desde el principio. De cualquier manera que se tome, de lo que se nos está hablando con respecto a los padres es de comunión con Dios. Cuando un creyente ha llegado a la posición de padre, no solamente se va a juntar una serie de experiencias y de conocimiento bíblico, sino que se tiene que establecer la realidad de la experiencia de la comunión con Dios. Por años, para poder llegar a ser padre, toman años, ¿verdad? Entonces, un padre, espiritualmente hablando, es aquel que ha conocido a aquel que es desde el principio. Y esto nos habla de permanencia, nos habla de dependencia, nos habla de años de vivir en esa relación con Dios. Sin embargo, hermano, esa relación puede ser muchas veces muy superficial, muy poca, y no llega al punto donde realmente nos coloca en la posición de tener gran experiencia como para poder ser maestros, por ejemplo. Y entonces sucede lo que sucede en lo natural.
Cuando los jóvenes comienzan un matrimonio y están sin experiencia porque ni ellos solitos se podían cuidar todavía. Y ahora tienen que criar hijos con que ni ellos solitos se saben mantener aseados y cuidados y bien enfocados en sus hábitos de salud y de todo el asunto. Y menos van a poder ahora tener cuidado de los niños. Espiritualmente hablando sería lo mismo. No solamente porque pasen años oyendo predicaciones o leyendo la palabra, automáticamente vamos a crecer. No, se necesita la comunión, la dependencia, se necesita la experiencia de depender de Dios y de ver a Dios obrando en nuestra vida. Entonces, Juan está hablando de que los padres son aquellos que han tenido esa relación y esa comunión con el Padre. Y ahora se enfoca en los jóvenes. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Mire, esto no se lo dice a los hijitos. Los hijitos saben de salvación. Los hijitos saben de perdón de pecados. Pero cuando ese hijito se llena de la palabra, se llena de la doctrina, se eleva a otro nivel, al nivel de las experiencias. Se eleva al nivel del ejercicio de la autoridad. Los niños no ejercen autoridad, los jóvenes sí ejercen autoridad, en lo natural y en lo espiritual, hermano. Así que usted puede saber si usted está en la etapa de la juventud, si usted ha comenzado a ejercer la autoridad. Porque miren lo que dice: jóvenes, les escribo a ustedes porque ustedes han vencido al maligno. Y para vencer significa que hay una experiencia. Significa que hay una lucha, significa que hay una dependencia para poder experimentar el respaldo de Dios, y significa de que de una manera personal se está viviendo lo que se conoce de la palabra. Entonces, lo que yo veo en mi apreciación en este pasaje de la Escritura es que el apóstol Juan está diciendo que mientras somos niños conocemos doctrina. Cuando nos vamos levantando al nivel de jóvenes, y toda la etapa de la juventud es una etapa de experiencias, experiencias del poder de Dios, experiencias del respaldo de Dios, experiencias de poseer las promesas, experiencias de ejercer la autoridad, experiencias de ver la protección divina, la provisión divina, de ver que la palabra de Dios es verdad. Entonces Juan está diciendo que los hijitos han vencido al maligno. Los niños no lo han vencido, los niños solo están perdonados. Los niños solo son salvos. Todavía son carnales, todavía no conocen las cosas como deberían de conocerlas, pero son salvos, son perdonados. Pero los hijitos ya tienen experiencias de autoridad. Los jóvenes, perdón, los jóvenes ya tienen experiencias de autoridad. Y por eso dice Juan: han vencido al maligno. O sea que uno puede saber que está en la etapa de la juventud cuando ya la vida normal es experimentar victorias, 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 victorias. Y ya hay una responsabilidad personal por su propia vida. Ya no son los padres los que lo están cubriendo, sino que el joven se está cuidando a sí mismo. Vea, preste atención a la frase: habéis vencido al maligno. No es el papá el que lo está cubriendo, ni es un niño que no se puede defender. No, un joven ya es un creyente que conoce la palabra, sabe quién es en Cristo, sabe qué es lo que puede hacer en Cristo, y entonces puede vencer al maligno. Usa el nombre de Jesús, se atreve a ejercer la autoridad por medio de la fe. Luego entonces se vuelve a dirigir a los hijitos. Y entonces el apóstol Juan dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Los 3 versos que estamos leyendo contienen un enfoque doble hacia los padres, hacia los jóvenes y hacia los hijitos. Pero básicamente lo que se hace es confirmar cada una de las 3 etapas. Si usted está en la etapa de hijito, independientemente que usted haya aceptado a Cristo este año o lo haya aceptado hace 10 años, si usted está en la etapa de hijitos, usted sabe sobre la doctrina básica, sobre el perdón, sobre la salvación, y usted sabe, en base a este verso número 13, que
usted tiene una posición de hijo porque usted ha conocido a Dios como Padre. Ahora usted tiene el testimonio por el Espíritu de que usted es un hijo de Dios. Todos los que somos o cuando pasamos por esa etapa de hijos o de hijitos, experimentamos esa realidad de Romanos que dice que el que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es un hijo de Dios. Porque Dios nos ha dado su Espíritu y por el Espíritu llamamos a Dios Abba Padre. Ya no lo llamamos Dios, sino que lo llamamos Padre después de la experiencia del nuevo nacimiento. Entonces se enfoca en la posición como hijos y se enfoca en el conocimiento de salvación y perdón de pecado. Pero cuando se habla de los padres, se nos habla acerca de comunión, de permanencia, y veamos el verso 14, la segunda forma en que lo enfoca Juan. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Prácticamente que está repitiendo lo mismo. Conocer al que es desde el principio. Y deteniéndome yo un poco en la meditación de la palabra, encontraba que el asunto de conocer a Dios implica conocer el carácter de Dios. Anteriormente se lo enfoqué bajo la palabra comunión con Dios. Los padres están en el tercer nivel, en el nivel de la comunión con Dios. ¿Se ubica conmigo? Los hijitos están perdonados, tienen conocimiento. Los jóvenes tienen conocimiento, pero tienen experiencias espirituales. Experimentan victoria, ejercen la autoridad. Pero los padres tienen comunión con Dios. Los padres han pasado años dependiendo de Dios, viviendo en la fe, permaneciendo. Entonces tienen comunión con Dios, tienen experiencia y tienen conocimiento. Ahora que se vuelve a reenfocar a los padres, porque habéis conocido al que desde el principio, yo le agrego en mi entendimiento. Eso significa conocer el carácter de Dios, conocer la voluntad de Dios, conocer el amor del Padre. Mire, cuando un creyente habla de esta manera, es que a mi Dios no me oye, hermano, todavía no conoce el amor del Padre. Cuando un creyente todavía ora, es que yo lo que pienso es que hay que se haga la voluntad de Dios, hermano, pero no sabe cuál es la voluntad de Dios. Todavía está en la condición de hijito, no conoce ni la doctrina todavía. Entonces no puede tener experiencias, porque su doctrina no está bien fundamentada. Y por lo tanto no puede tener esa comunión y esa dependencia del Padre, porque no está fundamentado doctrinalmente. Entonces no se me pierda. Doctrinas, experiencias, comunión. Conocimiento de salvación, de perdón de pecados, ejercicio de la autoridad, experiencias espirituales, victorias por medio de la fe, conocimiento del carácter de Dios. Así como Job, yo sé que mi Redentor vive. No importa cómo estoy, yo sé que Él sigue sentado en su trono. Un padre. La posición de Job era de un gigante espiritual, que no iba a ser movido por las circunstancias. Un niñito sin niñito se vuelve. El joven ya está agarrando firmeza, pero el padre tiene un conocimiento de Dios, conoce el carácter de Dios. Y la segunda forma de enfocarlo hacia los jóvenes, aquí al final del verso 14 es: les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes. La palabra de Dios mora en ustedes y ya han vencido al maligno. En la anterior referencia a los jóvenes solo le decía han vencido al maligno, pero ahora mire lo que le agrega: son fuertes. La palabra de Dios mora en ustedes y ya han vencido al maligno. Entonces yo lo traduzco en mi interpretación de la palabra. Los jóvenes, hablando de la etapa espiritual de la juventud, los jóvenes son creyentes firmes. Ya no están ahí fluctuantes, son personas firmes. No los mueven los comentarios de nadie, no los mueven las circunstancias, no los mueven los problemas. Los jóvenes, espiritualmente hablando, son personas firmes, están llenos del poder de Dios. Ahora, ¿por qué están llenos del poder de Dios? Porque también están llenos de la palabra de Dios.
El niño no está lleno de la palabra, el joven sí está lleno de la palabra. Entonces el joven puede pararse, experimentar las victorias, experimentar triunfos, ejercer la autoridad hasta el punto que se les dice: habéis vencido al maligno, porque precisamente su conocimiento de la palabra lo ha llevado a caminar o a actuar en fe, de manera que cuando comienza a experimentar una victoria por la palabra, está listo para poder experimentar otra. No sé cuántos ya están caminando en ese nivel, que saben que Dios es fiel y Dios es bueno, y que si los ayudó ayer, los va a ayudar ahora, y si los ayuda ahora, los va a ayudar mañana, y que si Él ha dicho que nunca va a dejarlos, Él es fiel y nunca los va a dejar. Y entonces continúan ejerciendo su autoridad, ejerciendo su fe. Entonces vemos de una manera bien resumida y concreta, hermanos, que el apóstol Juan habla acerca de los hijitos, de los niños en Cristo, como personas que tienen conocimiento de la palabra. Y esa etapa dura mientras el creyente se sigue llenando del conocimiento. Yo quisiera que aquí ya pasáramos de esa etapa, de solo estar recibiendo conocimiento. Pablo se enfoca en una de sus cartas diciendo de que hay quienes están aprendiendo y nunca aprenden. Y esa es una realidad en las iglesias. Hay gente que está por años en las iglesias y nunca aprende. A la hora de orar todo atravesado, a la hora de hablar y de enseñar no saben ni por dónde entran ni por dónde salen, y años ya de estar en el evangelio. Y como por usted lo estoy diciendo, aflíjase esta noche y enfóquese en llenarse el conocimiento de la palabra, en asentarse en base a la revelación de la palabra, en oración, para que usted pueda llegar al nivel de las experiencias, y en ese nivel de las experiencias usted pueda afirmarse, usted pueda hacer un canal de bendición para otros, usted pueda transmitir experiencia, y que usted se convierta hasta en un libertador, un canal de bendición para otras personas. Amén. Una persona que ahora ya no está dependiendo, como se ha señalado en muchas ocasiones, ya no está dependiendo de que alguien que esté más cerca de Dios ore por él, sino que la persona misma ora. Y a lo sumo, en base al conocimiento de la palabra, pide oración, pero no dice: lléveme en oración. Dice: póngase de acuerdo conmigo porque estoy creyendo en tal cosa. Eso es lo que yo espero de usted. No que me ande pidiendo que lo lleve en oración porque la carreta está llena y ya no me cabe ni uno más. Y entonces, como de repente se me olvidan los nombres, usted bien confiado leyendo el diario pensando que estoy llevándolo en oración, y ni te ora ni yo oro y la cosa no cambia. Pero si usted me dice: pastor, estoy creyendo por esto, yo voy a recordarme por nombre quién es usted, y entonces yo voy a estar creyendo juntamente con usted. El niño pide que lo lleven en oración. El joven está contando sus experiencias. El joven está contando: pastor, recibí esto. Pastor, experimenté esto. Pastor, en esta situación me encuentro ahorita. El padre ahora está enseñando a los jóvenes y a los niños. Les está enseñando doctrina y les está enseñando cómo tener experiencia con el Señor. Puede ser que usted diga: bendito sea el Señor, ¿verdad? Estoy en la segunda etapa, la etapa de joven. Pues sí, pero lleva 40 años ahí, hermano. Ya debería ser padre. Y entonces usted me contesta: ah, pues sí, pero por lo menos ya no soy niño, ¿verdad? Bueno, bendito sea el Señor, me pongo de acuerdo con usted. Pero sí, el asunto es, y concluyamos: hijitos, jóvenes, padres. 3 etapas de la vida espiritual. ¿Dónde está usted? Ya oigo a algunos decir: entonces yo soy abuelo, pastor. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Bueno, fuera, ¿verdad? Apóstoles ya, ¿verdad? Apóstoles en la fe. Resumiendo, Pedro nos dice que anhelemos la palabra de Dios para crecer. Pablo nos dice que hay que crecer para heredar. Y Pablo nos enseña que es importante crecer para poder enseñar a otros. Pablo separa los creyentes en niños y en maestros, en carnales y en espirituales. Juan los separa en hijitos, en jóvenes y en padres. Y cada una de esas son etapas que duran años. Usted no deja de ser hijito en un año. En el primer año de cristiano ya es padre.
No, va a pasar un año para que esté bien fundamentado en la doctrina, para que esté bien asentado en el conocimiento y su fe crezca. Van a pasar años. Y con el correr de los años, usted va a llegar al nivel de joven, donde va a comenzar a tener experiencias. Y si usted cuida el conocimiento de la palabra y su comunión con Dios, ese caminar va a continuar, como dice la palabra, que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el sol se pone. Entonces, usted puede estar en la etapa de joven, experimentando bendiciones, experimentando el respaldo, experimentando el favor de Dios, el cumplimiento de la palabra, pero usted sigue presionando en la comunión, en la dependencia de Dios, hasta llegar a convertirse en padre, y ahora usted puede compartir con otros experiencias y puede compartir con otros conocimiento. Amén. Estas son mis palabras, queridos hermanos, pónganse de pie. Aleluya. Dios es bueno y todas sus promesas son sí y amén para nosotros, y es su propósito que las poseamos por medio de la fe y la paciencia. Oramos. Padre, te damos las gracias por hablar a nuestra vida esta noche. Gracias, Señor, porque tú en tu fidelidad y en tu misericordia nos sostienes. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero